Primera Tesalonicenses capítulo 1, año 52. Pablo está en Corinto y la primera carta que escribe es a los tesalonicenses. Y lo primero que él le dice es este capítulo que estoy leyendo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Él había estado 3 semanas en Tesalónica, 3 sábados, y en 3 sábados se había ido de Tesalónica y ya no volvió hasta el tercer viaje que pasó por ahí, pero mientras estaba en Corinto le escribió esto: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Escuche, no solo en Macedonia y Acaya, son 1000 kilómetros a la redonda, Macedonia y Acaya. Buenos Aires está a 700 kilómetros. Mendoza está a 700 kilómetros. 1000 kilómetros a la redonda es esto, sino también en todo lugar otros. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, Pablo y Silas, no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo escribe esto y le dice: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En una zona muy extensa, con burros, carros, carretas, caballos. Es un lugar muy escarpado, hay montañas, hay mar. Ahí ha sido divulgada la palabra del Señor, 1000 kilómetros a la redonda. Tesalónica tenía aguas termales, en un momento se llamó Terma a esa ciudad. Tenía 240.000 habitantes, tenía un lugar turístico muy importante y una zona con muchos griegos, muchos judíos y muchos romanos del imperio. Había mucho comercio, había mucha posibilidad de turismo, de negocios, buenas ganancias, buena producción, y ellos podían poner propagandas. A veces vemos en televisión, venía Mendoza que te ofrece tal cosa. Claro, los mendocinos dicen, muestran la montaña, qué sé yo, Villa Vicencio y aquello, dando propaganda. Ellos podían decir cualquier cosa, vengan a Tesalónica. Pero salieron y divulgaron lo más lindo que ellos habían recibido. En una sola sinagoga, en Hechos dice, en la sinagoga de ellos, porque hay sinagoga de los griegos, pero en la sinagoga de los judíos, Pablo llevó la palabra durante 3 semanas, 3 sábados, y se fue, y le dejó sembrada la palabra del Señor. Y Pablo les escribe ahora: donde nosotros vamos y queremos hablar, ya vinieron los tesalonicenses y ya dijeron la palabra del Señor, la cual, dice, ha operado en vosotros y ha actuado en vosotros, y ustedes, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. En esas 3 semanas, Pablo está caminando por la ciudad de Tesalónica y ve que hay un montón de ídolos, porque los griegos tenían un montón de dioses. Entonces ve ídolos y ve gente que va a adorar a los ídolos, gente que va para allá, para acá, y se da cuenta que es una ciudad llena de idolatría. Y se da cuenta que estos tesalonicenses habían aprendido tanto en 3 semanas con la palabra del Señor, que dice Pablo: no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes han divulgado la palabra del Señor. Hermanos, ¿por qué ellos divulgaron la palabra del Señor? ¿Por qué fueron a hacer propaganda de Tesalónica y divulgaron lo que habían recibido? ¿Sabes por qué? Porque esta palabra tiene en griego kerigma, que significa salvación del alma. Lo único que les daba salvación del alma a ellos, lo divulgaron, la palabra del Señor. No busque salvación de su alma en un servicio a Dios, en una actividad a Dios. No la busque en oración, no la busque en lectura bíblica. Puede ser el que más conozca la Biblia de los que están acá. Puede ser el que más sirva al Señor, el que más ofrende. Pero querigma es una relación con Jesús, con la cruz, el pecado, la sangre que le limpia de todo pecado.
Puede ser que haga muchas cosas usted para Dios, pero si no ha tenido un encuentro con Cristo, no tiene todavía la salvación. En segundo lugar, esto trae luz. La palabra griega es didascalia, perdón, elencos, trae luz. Esto trae luz a las personas. El que lee acá se empieza a dar cuenta qué es lo peligroso de la situación, porque tiene la luz de Dios. Entonces se da cuenta que allá es peligroso hacer esto, es peligroso hacer aquello, es peligroso. En tercer lugar o cuarto, restaura lo torcido. La palabra griega que se utiliza es epanortrosis. La artrosis es una articulación que se empieza a desmejorar porque hay microcalcificaciones y lo que tiene que resbalar y andar bien como una bisagra no lo anda. Y epanortrosis significa reparar lo artrósico, reparar lo torcido, reparar lo que no funciona. Y esto lo hace la palabra de Dios. Entonces empezaron a repartir y a dar lo que la gente necesita. Salvación, traerle luz, arreglarle lo torcido, darle cuenta de todo lo que rodea y que significa peligro. También la palabra que se utiliza acá es paideia en griego, que significa dotarlo de una mochila para que pueda sobreexistir y sobrevivir. Nada como una buena mochila en un lugar desértico, en un bosque, en un lugar donde no hay provisión. Una buena mochila te provee lo que necesitas para subsistir y para existir. Esto lo da la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice artios en griego. Significa darle lo necesario para que la persona viva. Hermano, si no se acerca usted a la palabra, si no lee todos los días la palabra, no va a tener luz, va a entrar en cosas torcidas, no va a sobreexistir espiritualmente, no va a tener salvación, no va a tener una mochila para pasar el desierto de este mundo, el bosque de este mundo. Y esto significa la palabra de Dios. Enciende una luz en la conciencia, dice en griego. Encender una luz en la conciencia. Cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta qué cosa está mal y qué cosa está bien. Acá tenemos respuestas ecológicas, tenemos respuestas pedagógicas, tenemos respuestas académicas, tenemos respuestas políticas, tenemos respuestas para brindarle a la sociedad lo que necesita. Acá estamos. ¿Cómo puede ser que Barrio San Martín esté hundido en la negrura, en el peligro, en el desastre? Los matrimonios se están separando, los chicos están quedando sueltos, los jóvenes van a la droga, van al alcohol, hay una destrucción alrededor nuestro. ¿Cómo puede ser esto? Mientras nosotros nos juntamos acá cada domingo a cantar himnos de victoria, himnos de gloria, levantamos la mano, aplaudimos, nos llenamos de Dios y afuera hay miseria. ¿Cómo puede ser esto? Pablo le dice, partiendo de vosotros, la palabra ha sido divulgada. Estamos en una iglesia que entendió esto hace décadas atrás y de acá salió un montón de gente que entendiendo esto, partiendo de acá, salieron a divulgar la palabra del Señor. Porque afuera hay miseria, hay pobreza, hay fango de pecado, hay destrucción. Y acá nosotros tenemos la salvación oportuna y garantiza victoria la palabra de Dios, como dice el coro. Acá tenemos el refugio y organizamos nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios guía conducta. Hermano, usted con esto alcanza para salvarse. No necesita leer otro libro para salvarse. Con esto se alcanza para salvar. Pero también guía nuestras conductas. Acá dice cómo vas a utilizar bien el dinero. Acá dice cómo vas a hacer tus fiestas. Acá dice qué música tenés que escuchar. Acá dice cómo vas a hacer un casamiento, cómo vas a hacer un cumpleaños, cómo vas a hacer un velorio, cómo te vas a juntar con la familia, cómo vas a hacer el Día del Padre, el Día de la Madre, cómo te vas a divertir, cómo vas a usar el tiempo libre que tenés. Acá lo dice. Guía conductas. Este es un libro para guiar conductas y hacerlo conforme a la voluntad de Dios.
Por eso los tesalonicenses, en 3 semanas que recibieron la palabra de Dios, les alcanzó para prender en ellos este fuego y decir, necesitamos salir a contar. Y lo hicieron 1000 kilómetros a la redonda. Hermano, cuando la iglesia recibe orden de Dios a través del pastor, a través de los hermanos, los líderes, los que generan el servicio para la iglesia, cuando la iglesia recibe una orden de ir a una plaza y estar en la plaza, no podemos fallar a ese lugar, porque tenemos que divulgar la palabra de Dios. No es un capricho del pastor ni de 5 personas que quieren conducir a esta actividad. Es Dios que está mostrando que nuestro terreno es 1000 kilómetros a la redonda. No digo que andemos los 1000 kilómetros, pero cuando nos toque ir a la Plaza Federal, a la plaza de Barrio Los Paraísos, Sargento Cabral, a donde el Señor nos mande, tenemos que estar, hermano, porque eso es divulgar la palabra del Señor. Mirá si Pablo escribe una carta a los hermanos del barrio San Martín, como le escribió a los tesalonicenses. Primera carta, Pablo escribió Romanos, Efesios, Colosenses, cartas que son monumentos para la iglesia. Pero la primera vez que va a escribir, la vela todavía tiene una altura así, tiene tinta así, tiene un montón de hojas, y va a tomar la escritura y pone la vela y empieza la primera carta, le escribe a estos, y el primer capítulo le dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, en tantos lugares que cuando yo llego y les quiero hablar, no necesito hablar, porque ya ustedes le han contado. ¿Esto sucede acá? ¿Qué estamos esperando, hermanos, para tener una reacción? Y esto sirve también a aplicarlo en la forma personal. Cada uno de nosotros tiene su Acaya y su Macedonia alrededor suyo. Yo tengo mi grupo allí que me visita en el consultorio, mis familiares, mis amigos, mis WhatsApp, etcétera, y tengo la obligación de tomarlos a ellos y divulgar. Mirá la palabra que usa. No dice que vaya a un seminario teológico, que te capacite, que te hagas un mercader de la palabra, que seas un tipo erudito, lleno de biblioteca. No, divulgar. Es una palabra común, sencilla, es contar, es decir lo que está pasando. Pero esto lo entendieron bien. Y Pablo en la primera carta, el primer capítulo, de los 87 capítulos que va a escribir en 13 cartas, el primer capítulo dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, de la forma en que nos recibiste y cómo os convertisteis a Dios, dejando los ídolos y esperar al vivo Dios permanente que viene a buscarnos. Estos son los tesalonicenses, hermanos. ¿Podemos decir esto de Barrio San Martín? ¿Podemos decir de la nueva iglesia en Cristo? ¿Podemos decirlo? Seamos sinceros, ¿podemos hacerlo? Cambiaron una asistencia regular continua en la iglesia. La cambiaron por una explosión de salir y contar a otros lo que Cristo ha hecho en las vidas. Esto es muy bueno, encontrarnos cada domingo y llenar nuestros tanques de nafta para andar toda la semana. Porque para eso vamos a un surtidor, nos llenan, pero no nos quedamos ahí. Salimos. Y esa es la función de la iglesia, hermano. Y para usar la misma palabra que está acá, dice, ¿cómo os convertisteis? El que no lo hace de convertirse de los ídolos es un inconverso. Y por más que venga a la iglesia, cante, levante la mano, y por más que haga cosas, si no ha recibido a Cristo como Salvador, la iglesia evangélica no salva a nadie. Lo salva un encuentro personal con Cristo. El fuego de la persecución les hizo bien. Tertuliano dice, uno de los primeros padres de la iglesia, cuando la iglesia era perseguida por el Imperio Romano y los quemaban en hogueras y los mataban con los leones en los circos romanos, Tertuliano dice, la sangre de los cristianos es semilla para nuevos cristianos.
Nos haría falta un poco de persecución. Mi viejo viene de un país que no se podía reunir así, a puertas abiertas. Tenían que hacerlo en lugares cerrados, escondidos, para entender la palabra y para comprender la palabra y vivir la palabra y mamar de la palabra, pero era perseguido por el gobierno local en aquel tiempo. Hermanos, nos hace falta un poco de carencia y de persecución para entender esto. La plataforma de salida para poder hacer esto partiendo de vosotros fue la unidad, porque un poco de griegos, dice, cuando llegó Pablo ahí, un poco de griegos, judíos un poquito, y mujeres nobles no pocas, se juntaron. Era algo heterogéneo, algo totalmente incompatible, un poco de judíos, un poco de griegos, y mujeres nobles no pocas, era la plataforma de la unidad. San Martín, tenemos que tener unidad. Cortemos, si alguno está tironeando para un lado o para otro lado, cortá ese tirón que te da y unite al programa general de la iglesia. Y si hay ídolos, hay que saberlos cambiar. Visión, misión y acción. Visión, misión y acción es lo necesario para dejar el banco y empezar a salir. Don de evangelista Dios reparte en la iglesia para beneficio de la iglesia, pero tarea evangelística la tenemos todos. Todos tenemos un ministerio evangelístico. ¿Y cuánto vale esto? A Felipe lo tomó el Espíritu, un ángel le dijo, anda al desierto. ¿Qué? Anda al desierto, pero si acá está la urbe, están cantando, Jerusalén estaba que explotaba, anda al desierto. Fue al desierto y venía un carro y un etíope. Subía al carro, subió y le dice, ¿qué estás haciendo? Al etíope. Ahí está en capítulo 8 de Hechos. Dice, estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo? Isaías. ¿Pero entendés lo que lees? Y si no hay alguien que me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? Dice. Y él le explicó, y una vez que le explicó, le dice, ¿y cómo puedo recibir a Cristo? ¿Queréis recibir a Cristo como el Señor? ¡Quiero! Y lo recibió una sola persona, de Etiopía, era millonario. Era el que manejaba el tesoro de Etiopía, de Candace, y era un tipo que tenía plata, y tenía posición, y tenía todo. Pero dice, yo quiero a ese Cristo. Y encontraron agua y dice, ¿por qué no me bautizar? ¿Hay algo que me lo impida? No, vení. Lo bautizó. Y el Espíritu lo tomó a Felipe, lo llevó y siguió predicando. Una sola persona. Felipe, una sola persona, el etíope, alcanzaba. A lo mejor Dios te ha preparado en tu camino una sola persona. Pedro predicó y se convirtieron 3.000. Predicó otra vez, se convirtieron 5.000. ¡Qué cosecha! Felipe podría haber dicho, Señor, pará. A Pedro le regala, eran apóstoles, y los dos. Y dice, al otro le hace predicar y se convierte en 5.000. Después 3.000, y a mí me da uno solo. Y sí, uno solo. Porque este después volvió de Etiopía y fue el fenómeno en Etiopía, en otro país, en otra cultura, en otro lugar. ¿Te das cuenta? Lo importante que es hacer lo que Dios te manda que hagas y que lo hagas urgentemente. Y esto es necesario. Según el capítulo 2, que no lo voy a leer por amor al tiempo, Pablo la pasó bastante mal en Tesalónica, porque dice, en medio de gran oposición. Hermano, no tenemos oposición. Gracias a Dios, vos le podés hablar a tu vecino, podés hablar en la verdulería, podés hablar en el colegio, donde sea, no hay oposición. Hace poco estaba hablando con uno en el consultorio y hablábamos del Señor y estaba Nelly ahí y dice que había un paciente, dice, están hablando de religión hace un tiempo, yo me voy, y se fue. Y se fue. No era la Marta ni otro que está acá, pero se fue. ¿Y qué me importa que se fue? Bueno, se fue. Estábamos hablando, sí, quizás no era el momento, o sí, pero ahí estábamos tan enfrascados en la palabra, que bueno, se fue a otro medio y que se vaya, ¿qué vamos a hacer? Lo siento, pero esto era, ¿se da cuenta? No hay oposición, acá tenemos libertad de hacerlo y tenemos que hacerlo. Dice, tuvieron denuedo.
Fueron aprobados por Dios para que les confiase el Evangelio, capítulo 2, versículo 4. Fueron aprobados por Dios para que prediquen el Evangelio. Fueron aprobados por Dios. ¿Sos aprobado por Dios? ¿O hay algo en tu vida que te está frenando y todavía Dios no te puede aprobar? Fueron aprobados por Dios. Dice, no encubrieron avaricias. Avaricia. Pablo, avaricia dentro de la iglesia. Avaricia. ¿Avaricia de qué? ¿De cuánto? ¿De cómo? No tenían avaricia. Ellos predicaban y predicaban la palabra, la cual dice, versículo 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos queridos, cada domingo cuando se da la palabra, cada domingo cuando la palabra se canta, cada domingo cuando la palabra se ora, cada domingo cuando después terminamos y estamos pastoreándonos mutuamente y diciéndonos palabras, tiene que actuar en nosotros. Esto es para que actúe, es para que vayas a casa y controles tu vida personal, tu vida íntima, para que esa palabra pueda correr y salir, como dice acá, fue divulgada por todos. Pero mirá el texto que te voy a leer, es bravo a ver, 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dice, quisimos ir una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás siempre te va a estorbar cuando quieras venir acá. Siempre te va a poner algo, ¿no? Mirá que hay un programa de televisión, no que te llamó un familiar, no que un vecino quiere hablar con vos, no que está lloviendo, está nublado, puede caer piedra, no que aquello, no que esto. Cuídate. Siempre Satanás te va a poner un estorbo. Vence el estorbo y decir, voy a ir a escuchar la palabra, voy a ocupar mi lugar, voy a recibir palabra, porque acá no es palabra de hombre, sino es palabra absoluta de Dios. Satanás nos estorbó. 2:18. Qué tremendo, ¿no? Mira, Daniel, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Era bravo, es bravo Satanás. A Pablo se le animó. Mirá que Dios miró todos los que había y dice a Pablo, vos, miró todo. Dice, vos Pablo, escribí, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque lo vio tan parecido a Cristo, Dios, que le dijo a Pablo, escribí, vos escribí. Pedro, no, vos no escribás. Juan, no, vos para un poco. Vos para un poco. Vos Pablo escribí, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Era tan parecido a Cristo y tuvo tanta experiencia espiritual que Dios le dijo a él, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y nos muestra un modelo. A él Satanás lo estorbó. No tenemos necesidad de hablar nada, porque donde vamos ya ustedes han conversado y han hablado todo. Ahora, hermanos, ¿por qué llega el momento y no hablamos? ¿Por qué llega el momento y somos calladitos? Hablamos de nuestros negocios, todos queremos el trabajito, todos queremos el progreso. No es malo esto, es bueno. Todos queremos el cliente, todos queremos el oficio que hacemos. Voy a decirlo más brutamente. Todos queremos que el dinero que tiene el otro en el bolsillo, al final de la jornada pase a mi bolsillo, para que yo favorezca a mi familia. Esto es bueno, porque yo en el fondo quiero favorecer a mi familia. Para eso trabajo. Y para eso tenemos oficios, profesiones, trabajos y hemos hecho distintas cosas. Es más, algunos se han jubilado ya y están pretendiendo que el gobierno le dé todo lo que él aportó durante tantos años. Esto es normal. Pero llega el momento que Dios nos pone el momento exacto, necesario y puro para que hablemos a esa persona de Cristo. Y nos pone al lado a la persona y nos da la oportunidad de hacerlo. No te olvides de esto y hacerlo. Ahora,
¿Por qué no hablamos de Cristo a veces? ¿Por qué no divulgamos la palabra de Dios? Yo voy a dar una serie de causas y después voy a terminar la reunión para que la terminen los hermanos. Pero fíjate el detalle. ¿Por qué no hablamos? En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, no te avergüences del Evangelio. Hay gente que se avergüenza, parece que Timoteo tenía un poquito de vergüenza. Era más joven, más chico, y Pablo lo chumbaba, le decía, vamos a hablar, y al último termina diciéndole, haz obra de evangelista, predica la palabra, pero ahora le dice, no te avergüences. A veces nos da vergüenza de hablar del Evangelio. ¿Cómo voy a hablar acá, delante de la gente, me va a escuchar? Y nos da vergüenza. No te avergüences. Pablo dice, no te avergüences de hablar de las palabras. Sacate esa vergüenza. El Señor murió ahí semidesnudo, murió delante de todos, no tuvo vergüenza de hacerlo. Perdón. Los apóstoles lo hacían y no había vergüenza. Hermano, es momento de hablar. Somos la luz dentro de la tiniebla, somos la sal dentro de la pudredumbre. Se está pudriendo la sociedad y nosotros somos la sal. Podemos evitar que el matrimonio se divorcie, se separe, podemos evitar que los chicos caigan en la droga, en el alcohol, en la pornografía. Podemos evitarlo. Pero para eso tenemos que hablar y contar nada más que la palabra. No cuente experiencias personales, hable de la palabra. Pero para eso subraye la palabra. Yo como soy medio torpe tengo subrayado para que así cuando tengo que buscar un texto delante de alguien, más o menos sé dónde está y lo busco, aunque no me acuerdo la cita, sé dónde está. Pero hay que estudiar la palabra para eso. Número 2, nos olvidamos. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. A veces nos olvidamos, es verdad. Estamos hablando tan efusivo, es tan interesante otro tema que nos olvidamos de la palabra. Cuando viene Daniel el consultorio hablamos de todo lo que sea médico, pero al final o en algún momento sacamos algo espiritual porque nos brota un poquito, ¿no? Tantos años de experiencia y muchos de los que están acá me pasa lo mismo. No nos olvidemos, esta semana vamos a tener oportunidad de hablar. No te olvides de hablar de Jesucristo. Número 3, la palabra es buena. Proverbio dice, la palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? Hable, pero hable de la palabra. Y para eso conozca la palabra. A veces, sinceramente, no estamos preparados para defender la palabra. Viene un testigo de Jehová, nos golpea la puerta y no sabemos cómo defender la palabra. Nos pasa eso. Para eso quizá hay que conocer un poquito más de lo que piensan ellos para poder defender, aunque después ellos no van a cambiar. Es muy difícil que ellos cambien. Hay uno por acá que viene, no voy a decir el apellido porque a lo mejor lo conocen algunos de ustedes, viene de casa y la otra vez me dice, usted me salvó la vida, porque cuando yo era chico tuve paperas, dice, y se me había bajado los testículos, y usted era joven, yo tendría 30 años, y fui, bueno, hicimos el tratamiento y salió bien. Entonces me dice, usted me salvó la vida, me dice. Y él me hablaba, era testigo de Jehová. Le digo, ahora te la quiero salvar por segunda vez, pero te voy a decir lo que tenés que hacer. Y le hablé de la palabra. No cambió, pero por lo menos se llevó la palabra. ¿Se da cuenta? Se llevó la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mirá, el texto dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. No dice los resultados. No creo que en Acaya y en Macedonia se hayan convertido todos. No creo, no lo dice. Quizás fue, pero no lo creo. De los 5.000 que comieron los panes y los peces, cuando el Señor le produjo, no sé si se convirtieron todos. Y era Jesús quien hablaba. De los 4.000 cuando repartió los panes y los peces, no sé si se convirtieron todos. Pero Él le dio la palabra. Los resultados son de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Los resultados, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Y el Señor va a actuar en tiempo y forma. A veces no lo hacemos por cobardía. Somos cobardes.
Y Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, tenemos palabra de poder. Esto es dinamis, que viene de dinamita. Ahí es dinamis, es la palabra que trae explosión dentro del corazón. Dos cosas más voy a decir. A veces no hablamos de la palabra, porque el que está al lado nuestro es compañero de trabajo, de estudios, cliente, lo que sea, y sabe de algunas cosas turbias que nosotros tenemos y nosotros hacemos. Entonces hay pecado en nosotros y el testimonio no nos favorece para hablar la palabra. Porque cuando vamos a hablar de la palabra nos van a decir, para si vos insultas todo el tiempo, para si vos te enojas todo el tiempo, para si vos falseas las cosas todo el tiempo. Y no hablamos de la palabra por el mal testimonio que tenemos. Y otras veces, hermanos, el pecado oculto cauteriza la conciencia y hace que no hablemos la palabra porque no elaboramos bien los pensamientos, porque hay pecados ocultos. Y esos pecados ocultos frenan el testimonio y el espíritu que podemos dar, porque la palabra no corre en nosotros. Y por último, muchas personas que han logrado su carrera, han logrado su dinero, han logrado su posición, han logrado su altura en el mundo, no les interesa hablar de la palabra. Yo conozco profesionales de muy alto nivel en Argentina, creyentes, que han estado en el programa de Mirta Legrand y los he visto para ver si en algún momento mencionaban algo de Dios y hablaron de cualquier cosa menos del Señor. Pero cuando voy a Buenos Aires los veo, están en la iglesia y digo, pero ¿por qué no dijiste 3 palabras en el programa de Mirta Legrand para que te lo escuche todo el país? Pareciera que su posición profesional los ha encumbrado tanto que no hace falta hablar la palabra. Y los he visto con Mirta Legrand o con Susana Jiménez en reportaje. Doctor, usted es una personalidad en esto o en aquello. No quiero dar nombre por ética, pero uno esperaba que en algún momento diga algo de Dios, 2 palabritas que salga de la palabra de Dios, o algún cantante como ahora se van convirtiendo algunos y están en reportajes y en cosas y no aprovechan el momento para decir 2 palabras. ¿Por qué no hablamos la palabra de Dios? Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ahora voy a hacer una pregunta, pero no quiero que usted responda a la pregunta. No quiero que haga lo que le voy a decir. Le voy a pedir que levante la mano, pero no la levante, le digo desde ahora. No la levante. Levante la mano, no la levante. ¿Quién tiene un familiar que está en la oscuridad espiritual? No es creyente. Levante la mano, no lo haga. ¿Quién tiene un familiar que está en la oscuridad? No lo haga. ¿Quién tiene un familiar que si se muere hoy se va al infierno? Se va al infierno. Levante la mano, no lo haga. ¿Quién lo tiene cerca? ¿Quién tiene un amigo, un compañero de trabajo que si se muere hoy encuentra la ira venidera que dice acá, que recién leímos? Que ellos fueron salvados de la ira venidera porque se convirtieron a Dios. Pero hay un familiar cerca tuyo, hay un pariente que no tiene a Cristo y tiene la ira sobre la cabeza si se muere hoy. Levante la mano quien lo tiene, no lo haga, pero levante la mano. Mira, veo por fe, y no quiero ser ni profeta ni nada por el estilo, porque yo también empiezo por mí. Veo muchas manos levantadas que no están levantadas, porque todos tenemos un familiar, un cercano, alguien que si se muere, vamos a ir al velorio y te vamos a decir, lo siento mucho, que Dios te bendiga, salí de este paso, dejó de sufrir, mirá la agonía que iba a tener, ha sido bueno para él, ahora descansa. Versos.
Palabras que se usan en los velorios pero que no sirven para nada. Pero esa persona está en el infierno y vos hoy podés hablarle y no lo haces. ¿Te das cuenta? Yo la tengo, los tengo, y cuando llegue el momento yo voy a ser responsable de no haberle dado la palabra. Y cuando llegue el momento vos vas a ser responsable de ese familiar que se fue y no le hablaste la palabra. Y me vas a decir, yo le hablé muchas veces. Sí, yo también le hablé muchas veces. Yo tenía un tío, hermano de mi abuelo, el padre del Cacho Isa, tío muy cercano, el hermano del padre de Cacho Isa, que en su tiempo había sido de la iglesia y ya se había hecho viejo, pero lúcido, muy lúcido. Y vino a casa uno de esos hombres de fuego que venían en aquellos años de Armenia y me dice, llévame a hacer visitas. Yo digo, ¿a quién lo llevo a este? Y lo llevé a uno, a otro, a donde iba hablaba la palabra. Fuimos al bioquímico acá a sacarle sangre, empezó a hablarle. Y yo tenía que traducirle por ahí, ¿viste? Bueno, había que traducirle. Y yo era profesor en el Morris, me dice, te acompaño al colegio. Digo, ¿qué hago con este? Vine al colegio ahí y yo tenía que dar la clase de anatomía y se me mete al curso conmigo. Y empieza a hablarle a todos. En armenio, y yo tenía que traducirle, y yo me hacía 8 para traducirle, pero era fuego el tipo, fuego. Y un día me dicen, llévame a visitar a alguien. Y digo, lo voy a llevar al tío este, que no va a la iglesia, años que no pisó a la iglesia. Fuimos a la casa de él, era una mañana temprano, nos recibió en un sillón, el sol entraba, tenía una alfombra hermosa, y dijo en armenio, en turco lo dijo, estaba con los ojos en la puerta esperando que alguien me viniera a buscar. Ese día lloró por las palabras de este hermano que le llevé, lloró, se consagró, volvió al Señor, volvió a Maranata, dio este testimonio que estoy contando, que estuvo con los ojos sobre la puerta esperando que alguien le fuera a buscar. Volvió a la iglesia y pasó un par de años y murió y se fue a la presencia del Señor. Pero él estaba con los ojos en la puerta, esperando que alguien le viniera a buscar. Es una frase que en turco encaja bien esta, ¿no? Estaba esperando, mirando afuera para que vengan a buscarme. Hermano, hay gente que está cerca tuyo y que se va a ir al infierno si muere sin Cristo. Háblale de Cristo. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor.